abuelos. Tal vez muchos han conocido a los abuelos, ¿no es cierto? En nosotros, los países que todavía no tenemos altas tasas de industrialización, dicen que eso es una bendición encubierta. Todavía la familia suele tener parientes agregados, suele ser una familia extendida. Entonces suele comprender a los viejos. No es raro que los hijos estén a cargo de los abuelos, pero en las sociedades industrializadas muchas veces los viejos se quedan solos, se quedan sin lazos. Y ustedes saben que al viejo le resulta más difícil relacionarse porque no camina bien, no ve bien, no escucha bien, está enfermo de varias cosas, ¿m? Y los amigos se le van muriendo realmente. Entonces, esos viejos se hacen más solos. Estos viejos ya no encuentran objetivo en la vida. Se levantan todos los días solo para cuidarse y nadie más. Tienen una gran sensación de desesperanza. ¿Ya para qué vivo? Ya no soy útil, ya no gano ni necesito a nadie. Y hay falta de perspectivas vitales. No hay sensación de progreso, de que hay algo más que hacer. Se sienten peor si hay nido vacío. O sea, si los chicos, si los nietos, los hijos se van. Hay la percepción de inutilidad y de haber llegado al fin de la vida. Por eso es tan importante que el viejo tenga algo que hacer. Ustedes ven las parroquias colmadas de viejecitas. Si esas viejecitas se quedaran en su casa y los viejecitos también, estarían secándose y muriendo de a pocos. En la parroquia encuentran nueva vida, encuentran tareas, encuentran cosas que hacer, encuentran amigas, encuentran labores. Si no están rezando, están conversando, están poniendo flores, están acudiendo a algún curso. Algunas han aprendido, por ejemplo, a tejer, han aprendido hasta a manejar computadora, cosa que se hacía bastante difícil para una viejecita, ¿no? En cambio, a veces los hijos de otras personas, con muy buena voluntad, pero con poco discernimiento, limitan a la anciana y le dicen, pero no hagas esas cosas, no las hagas, descansa, tú ya has trabajado un montón en esta vida. No hay nada más aburrido que descansar. Y como decía un viejito harto de que lo cuiden, decía, ya voy a tener tiempo de descansar cuando me muera. Déjame hacer algo en este tiempo, ¿no? Si no tienen objetivos vitales, no hay futuro. Es necesario que el viejo tenga tareas y que se sienta útil y que se junte con sus pares y otros que no son tan pares. En junio fui a Oxapampa. Encontré una buena cantidad de viejos, fuertes, macetones, que iban a la chacra. Ese tipo de viejo, por ejemplo, suele llegar lúcido y en buen estado. Y la viejita cuidando a sus animales y yendo a la chacra, sin ningún problema. ¿Le duelen las caderas? Sí. ¿Le duelen los pies? Sí. ¿Le duelen? ¿Puede hacer el trabajo de un joven? No, no puedo, pero hace trabajo. Se siente útil, sabe que tiene una tarea que cumplir. Y encontré un viejo muy simpático cuando me fui a Colonia, a esta colonia tirolesa, don Andrés Ustir. Andrés Ustir, nieto de tiroleses, que ha escrito 2 libros contando sus historias, es dueño de un restaurante. Y es uno de esos viejos joviales y alegres que ojalá todos pudiéramos tener. Ese viejo tiene como objetivo en la vida manejar su restaurante, bueno, la hija cocina y dispone, y contar sus historias a toda persona que entra. Las personas van a comer, Andrés se sienta, conversa, les comienza a contar historias de los abuelos del Tirol, de los primeros colonos, de la gente que está viviendo, las costumbres que hay, las eternas peleas que hay con la colonia alemana. Bueno, no son peleas en serio, no tienen mucha rivalidad los tiroleses con los alemanes. Ellos dicen, nosotros los tiroleses nos parecemos a los charapas, somos alegres, deseosos de vivir, disfrutamos de la vida, de la buena comida, ¿no? Los alemanes son mala gente, son secos. Bueno, no sé su percepción, ¿no? Pero sí son un poquito más que los tiroleses. Y cuando el restaurante está lleno,
Don Andrés se levanta y comienza a contar las historias que relata en sus libros y pasa ante todos su libro de recuerdos para que todos lo firmen. Está planeando un tercer libro, no tendrá una prosa muy pulida, es un hombre pues con estudios secundarios, pero es un viejo que se siente útil, que tiene la misión de preservar su cultura. Viejos, por ejemplo, como los artesanos, como los artistas populares, mejor dicho, son viejos que conservan la cultura, son viejos que enseñan a otros, que todavía tienen manos útiles para hacer muchas cosas. Esos viejos no se deprimen, esos viejos no se matan, porque tienen una misión en la vida. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene buenos y nos mantiene vivos. Entonces, para terminar casi las psicosis no afectivas. En la patogenia de la esquizofrenia, esa cosa a la que todo el mundo le tiene miedo, se han implicado los siguientes neurotransmisores. ¿Cuáles serán? Dopamina y noradrenalina, dopamina y GABA, serotonina y noradrenalina, todos los anteriores o ninguno de los anteriores. Como conocemos que el cerebro tiene múltiples conexiones a múltiples niveles, encontramos que en realidad son todos los anteriores. Ese es un modelo integrativo, ¿no?, de la esquizofrenia. Encontramos que actúan, que hay actividad a nivel del estriado, del circuito límbico, del hipocampo y del córtex prefrontal, ¿no? Y miren, antes estaba de moda la teoría dopaminérgica, ¿no?, que solo la desregulación de la dopamina producía o tenía que ver con la producción de síntomas esquizofrénicos. Pero ahora vemos que al estar interviniendo el córtex prefrontal, están actuando las neuronas GABAérgicas, por lo tanto el sistema del GABA está presente, también la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, hay modulación por glutamato. También esto se presenta dentro de la actividad del sistema límbico, que es el cerebro pues emocional. Y todo está en relación. Ya no es solo la teoría de la dopamina, sino que encontramos que todos los neurotransmisores inciden en mayor o menor grado en este problema. Ahora, ¿cuál de las siguientes funciones no se altera en la esquizofrenia? Porque se alteran varias. El lenguaje, será la percepción, será la afectividad, será el contenido del pensamiento o será todas las anteriores. En realidad, todas están afectadas, todititas en absoluto. Al inicio, las personas tienen una sensación de tensión, de aislamiento social, cambios de conducta, se llama la sensación de trema. El trema es la sensación que tienen los actores al salir, estar a punto de salir a escena, la sensación de que uno no sabe qué va a pasar, qué le espera al pasar la cortina. Esa es la sensación que ellos reportan. Sé que el mundo ha cambiado, pero no sé cómo. Después de esto recién aparecen las delusiones, que son los pensamientos o las creencias inusuales que no están basadas en la realidad, como por ejemplo que alguien puede escuchar sus pensamientos o controlar sus sentimientos, que puede controlar las acciones que tiene o los impulsos, y también las alucinaciones o falsas percepciones, preferentemente auditivas. En la esquizofrenia la mayoría de veces las alucinaciones son auditivas realmente. Cuando las personas tienen esquizofrenia, no pueden pensar de modo adecuado debido a la presencia de las delusiones. Esto también incide en la planificación, interfiere con la motivación y con la capacidad de comunicar. Nosotros obtenemos el reporte del pensamiento, el registro del pensamiento de un sujeto a través del lenguaje. Por eso sabemos cómo es qué es lo que está haciendo esta persona y qué es lo que piensa. Si la persona tiene un pensamiento desorganizado, inadecuado, obviamente que va a tener problemas en el lenguaje. Además, la persona comienza a aislarse socialmente, comienza a dejar de motivarse, comienza a tener problemas emocionales, comienza a tener la sensación de que no siente nada o que se siente angustiado porque todos lo miran.
o preocupado porque le están escuchando a cada momento y asustado porque piensa que le creen que le quieren hacer daño, y además se siente apático, incómodo. Preferible es no huir de esto, no salir de mi cuarto, ni bañarme, ni afeitarme, ni cambiarme de ropa, y esto hace que el esquizofrénico se vaya recluyendo y cada vez pierda más contacto con el mundo exterior. Por lo tanto, encontramos que todo esto se va alterando. ¿Cuál de las siguientes, según Eugene Bloila, no es una alteración fundamental en la esquizofrenia? La ambivalencia afectiva, el autismo o aislamiento social, la afectividad embotada aplanada, los trastornos en la asociación o las alucinaciones. La respuesta es la E. Eugene Bloila fue un psicopatólogo alemán, un psiquiatra alemán, que definió las famosas 4A de Bloila presentadas en la esquizofrenia, que son: la ambivalencia, la persona puede sentir que ama y odia a la vez a una persona, que teme y es valiente a la vez. Tiene autismo, aislamiento, se encierra, no habla, no interactúa con los demás. Tiene trastornos en la asociación, por lo cual el pensamiento se hace desorganizado, no puede relacionar causa con efecto, no puede razonar ni extraer las conclusiones lógicas de cosas que se le preguntan, y también tiene problemas en la afectividad. La afectividad, que viene a ser el afecto, la capacidad de sentir, de gozar, de disfrutar, de temer, de amar o de simplemente estar tranquilo. Ese Eugene Bloila dice que estas 4 cosas se presentan en la esquizofrenia. Puede haber esquizofrenias que no tengan alucinaciones, pero siempre van a tener estas cosas. Siempre. ¿Qué más? Un paciente psicótico en tratamiento con medicación neuroléptica refiere en algún momento que la persona que se siente inquieto. A la exploración se nota que es incapaz de relajarse. Va y viene por la consulta, y en la consulta se sienta un ratito, luego se para, luego camina. Cuando está de pie se balancea de pierna a pierna. El cuadro descrito sería compatible con el siguiente trastorno inducido por fármacos: parkinsonismo, síndrome neuroléptico maligno, síndrome de piernas inquietas, distonía aguda o acaticia. Como seguramente lo han observado ustedes en las noches de guardia, cuando llega un pacientito de estos con su receta y dicen: me están poniendo tal cosa, por favor, ¿qué hago? Este paciente generalmente tiene un episodio de acaticia. El parkinsonismo es cualquier afección con cambios de movimiento como los observados en el mal de Parkinson. Pero la acaticia es la incapacidad para permanecer quieto o sentado. La persona dice que es terriblemente incómodo, se siente muy mal, no pueden estar en el mismo sitio. Había una persona que estaba tan desesperada que en un momento que llegó a saltar por una ventana, ¿no? Porque se sentía tan inquieta que llegó al borde de la ventana y sintió la necesidad de sentarse encima. Desgraciadamente calculó muy mal y gracias a Dios que estaba en un segundo piso debajo de un jardín bastante mullido, ¿no? Gracias a Dios. Hay otra que es el síndrome de piernas inquietas, ¿no? que aparece en las personas de mediana edad y en adultos mayores sobre todo, que empeora con el estrés y en la mayor parte de veces se desconoce cuál es el origen, ¿no? Se encuentra a veces en relación con enfermedad renal crónica, con diabetes mellitus, anemia ferropénica, enfermedad de Parkinson también, neuropatía periférica, embarazo, uso de cafeína, sobre todo ahora que hay que estudiar para el examen de la residencia, ¿no? Muchas veces nosotros usamos cafeína sin mucho pensar, ¿no? Coca-Cola, café, etcétera, o los tan peligrosos estimulantes que estilo Red Bull, ¿no? Si ven a un interno, ven a un alumno usando esas malas costumbres, por favor, díganle que le va a ir bastante mal realmente, ¿no? También los bloqueadores de los canales de calcio, para los que se dediquen a ver a la cardiología, ¿no? Litio, neurolépticos y la abstinencia de los sedantes también.
En el síndrome neuroléptico maligno, o sea, encontramos una situación diferente. Se trata de personas que han usado neurolépticos, estilo haloperidol, trifloperacina, clorpromacina. Es una complicación que es poco frecuente y se presenta rigidez muscular, hipertermia, alteraciones de conciencia y problemas disautonómicos, ¿no? Puede ser potencialmente mortal por una raudomiolisis que se puede presentar, y la raudomiolisis, ustedes saben que ocasiona una gran liberación de proteínas y puede producir taponamiento renal. Ahora, en una distonía, la distonía se puede presentar también en las personas que consuman neurolépticos. Es una crisis de los movimientos lentos y producen posturas anormales. Afectan especialmente a músculos pequeños como de la cara, el ojo, la musculatura de la faringe, de la laringe, de la boca y de la lengua, pero también el cuello y en menos ocasiones el tronco de las extremidades, ¿no? Pueden ser debidas a una reacción idiosincrática, a veces por cantidades muy pequeñas de neurolépticos se puede presentar esto, o también dependiente de la dosis. Se le pongo a una persona, por ejemplo, 40, 50 miligramos de haloperidol, tal vez presente estas situaciones. Puede haber oculogiria, ¿no? La persona se queda mirando hacia arriba, puede haber protrusión de la lengua, puede haber contractura de algún grupo muscular de una forma que sea muy dolorosa y muy incómoda realmente. Y bueno, van a llegar a la emergencia y vamos a necesitar usar una dosis de viperideno a quinetón. Si es algo muy leve, se puede dar por vía oral, si no, una ampollita a la colita siempre será bienvenido. 5 miligramos de viperideno. Ahora, generalmente, cuando observamos las interconsultas que hacen a pabellón, a los internos les encanta poner esquizofrenia paranoide de frente. A veces nosotros observamos la historia y le decimos, oye, mira, revisa tu diagnóstico. Y el residente va encontrando, pues, algunos errores. ¿Cuál de estos criterios no corresponde al diagnóstico de trastorno paranoide? A. Hay una delusión bien sistematizada. B. Presenta una conducta rígida. C. Hay un ligero deterioro de la personalidad. D. Hay una comprobación de la realidad acusadamente distorsionada. E. Hay una adaptación social frustrada por el sistema delirante. Como hemos observado, a través pues, de los estudios en la rotación de psiquiatría, al ver varios pacientitos, la respuesta es la D. Curiosamente, la comprobación de la realidad acusadamente distorsionada no necesariamente es un criterio diagnóstico del trastorno paranoide. ¿Por qué razón? Porque esta pregunta viene con truco. El trastorno paranoide no es lo mismo que la esquizofrenia paranoide, por si acaso. Por eso decía que era curioso, ¿no? El trastorno de ideas delirantes, que incluye la paranoia o el trastorno paranoide, incluye lo siguiente: hay un único tema o grupo de ideas relacionadas entre sí muy persistentes y que pueden durar hasta el final de la vida del individuo. Por ejemplo, pueden ser los de la sensación de que es perseguido, en todos los trabajos lo llevan mal, en todos los sitios a los que va hay gente que habla mal de ellos o que los incomoda. Sí, la sensación de que son más que el resto, que bueno, pues que siempre les tienen envidia. Litigios por todo lado, van buscando con quién hacerle pleito a cada momento, celos sobre todo, ¿no? Celos patológicos, celos problemáticos, ¿no? O convicción de que una parte del propio cuerpo está deformada, o de que otras personas piensan que se despide mal olor, por ejemplo, que es homosexual. La persona puede creer que tiene halitosis y va haciendo a cada rato, comprando siempre pastillas de menta para poder simular el supuesto mal olor. Hacerse extirpar las amígdalas, hacerse revisar por múltiples otorrinos y en realidad no hay nada de esto, o piensa que suda demasiado y que todo el mundo se da cuenta y en realidad pues nadie advierte que suda y ni siquiera suda, ¿no? Pueden aparecer de modo intermitente síntomas depresivos en estas personas y a veces alucinaciones olfatorias y táctiles.
Puede haber alucinaciones auditivas ocasionales o muy transitorias, pero que no son típicamente esquizofrénicas y no constituyen una parte principal del cuadro clínico. Y lo más interesante con este tipo de personas es que los paranoides están bastante ubicados, pueden trabajar bastante bien, pueden estudiar bastante bien, salvo por este pequeño detalle. Lo que no ocurre con el esquizofrénico. El esquizofrénico tiene serios problemas para poder desenvolverse en el mundo. Ahora, la celotipia, ubicada clínicamente dentro de la neurosis fóbica, la lexitimia, la depresión endógena, la ansiedad o los estados paranoides. Como hemos visto, está dentro de los estados paranoides. La celotipia, los celos patológicos, que son las ideas delirantes no extrañas, ¿no? En ser envenenado, infectado, amado a distancia o engañado por el cónyuge o amante o tener una enfermedad de por lo menos un mes de duración. Dentro de los episodios paranoides, dentro de los trastornos delirantes, está la erotomanía, ¿no? En la cual otra persona, en general de un estatus superior, está supuestamente enamorada del sujeto. Había una muchachita a la que llevaban a internar y decían pues que Chacalón y Vico Caricia la enamoraban continuamente, le habían ofrecido casas, joyas, autos, pero que ella pues era una muchacha que no se dejaba comprar por estas cosas, ¿no? La sensación de grandiosidad, de exagerado valor, de identidad o relación especial con la divinidad de una persona famosa, como decían la celotipia, las ideas delirantes de que el compañero es infiel, las delusiones o las ideas delirantes persecutorias que siempre los están cuestionando, siempre los están vigilando, siempre los están persiguiendo, ¿no? Y las ideas delirantes somáticas con defectos físicos, enfermedad médica o malos olores, etcétera. Trastornos de la personalidad. Y ya para terminar, los criterios con problemas en la afectividad, la excitabilidad, el control de impulsos, las formas de percibir y de pensar, el estilo de relacionarse con los demás. Una conducta normal, duradera, de larga evolución, desde la niñez muchas veces y no limitada a episodios de enfermedad mental. Otro en que la conducta normal es generalizada y desadaptativa para varias situaciones individuales y sociales. Aparece, como le decía, durante la infancia o la adolescencia y persiste en la madurez, causa malestar personal o al entorno y se acompaña de un deterioro del rendimiento profesional y social. ¿Cuál de las características no es propia del trastorno límite de la personalidad? La impulsividad en al menos dos áreas, como por ejemplo los accesos incontrolables de ira, los gastos excesivos, los abusos de tóxicos, la conducción temeraria, la falta de remordimientos, como lo demuestra la indiferencia y la justificación por haber dañado o maltratado a otros, el sentimiento crónico de vacío y desplegando esfuerzo frenético por evitar abandonos reales o imaginarios, la idea paranoide transitoria, síntomas disociativos relacionados con estrés o un patrón de relaciones interpersonales altamente inestables, pasando rápidamente de la idealización a la desvalorización de los demás. Y como recordamos, esto en la respuesta B es más típica de los trastornos del tipo disocial o antisocial. Todo el resto es el trastorno límite de la personalidad. Estos son impulsivos, no miden las consecuencias de sus actos, tienen un ánimo inestable, caprichoso, no planifican, tienen arrebatos de ira violentos, ¿no? Con actitudes violentas o manifestaciones francamente explosivas provocadas por críticas o frustraciones, y la imagen de sí mismo, objetivos y preferencias externas, incluyendo la identidad sexual, es confusa o está muy alterada. Si ustedes ven esta película con Glenn Close y Michael Douglas, Atracción Fatal, ella es, por ejemplo, en El Limítrofe. Es del libro y es terrible. Una mujer joven de 23 años acude al servicio de urgencias con varios cortes superficiales tipo arañazo en la cara interna de ambos antebrazos, en estado de somnolencia y torpor que hace suponer que ingirió psicofármacos o sustancias psicoactivas. La paciente alega que estaba muy nerviosa, a punto de explotar, y que había ido tomando un poquito de tranquilizantes, un poquito y otro poquito y otro poquito, hasta sin encontrar mejoría, hasta que acabó cortándose para paliar la tensión interna. Un episodio así es frecuente en esquizofrenia, trastorno esquizotípico de la personalidad, retraso mental, trastorno explosivo intermitente o trastorno límite de la personalidad.
y como hemos visto en la parte anterior, es más bien el trastorno límite. La imagen de sí mismos, como decía, es muy confusa, por lo tanto no tienen límites entre lo propio y lo ajeno. Eso hace que se frustren con mucha facilidad. Hay facilidad para verse implicada en relaciones intensas, muy inestables, y esto puede potenciar que hayan crisis emocionales repetidas y con sucesión de amenazas suicidas o de autoagresión, como en esta ocasión, ¿no? Aunque también pueden presentarse de modo impulsivo si hay un factor precipitante muy claro. Ahora, un sujeto que busca la admiración de los demás puede tener una estructura de personalidad narcisista, histriónica, límite, antisocial o paranoide. Todos nosotros conocemos estos que son la clásica chica que busca atención, o el clásico metrosexual que necesita que todo el mundo, las chicas lo admiren, y es la respuesta a el narciso. El narciso que se siente la última Coca-Cola del desierto. Tiene un gran sentimiento de su autoimportancia, exagera sus logros y sus capacidades, pide reconocimiento con su ser superior, como si fuera un ser superior, y muchas veces no tiene ningún logro. Tiene fantasías en las que debe conseguir éxito ilimitado, poder, belleza, brillantez increíbles, y cree que es especial y comprendido solo por ciertas personas muy especiales, o solo puede relacionarse con personas o instituciones de gran estatus, y siempre exige admiración. Debe ser admirado, si no, se siente muy incómodo, es pretencioso, pide trato especial, o que se cumpla automáticamente lo que él pide, pero puede ser muy explotador. Como es un narciso, como todo el mundo tiene que besarle los pies, puede exigir a los inferiores lo que sea, ¿no? Carece de empatía, es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos, las necesidades ajenas, y envidia a los demás, o cree que los demás lo envidian, y tiene comportamientos o actitudes muy arrogantes o sumamente soberbias. Y el histriónico, con el que a veces se confunde. El histriónico es un histrión, es un actor, es teatral. Expresa exageradamente sus emociones. ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Ay! La clásica persona que se tropieza y chilla o grita, ¿no? Por ejemplo, facilidad para dejarse influir por los demás. En cambio, el narciso busca influir en los demás. La afectividad del histriónico es lábil, muy superficial, se siente contento con la admiración ajena, triste cuando le falta, ¿no? Y busca emociones de modo imperioso, desarrolla actividades en las que es el centro de la atención. Por ejemplo, es la clásica muchacha inocente que se arregla una media y la que se le sube la falda en medio de una reunión donde hay muchos muchachos y ¡ay! No se dio cuenta, ¿no? El clásico chico que habla de las chicas he tenido, pero que tú eres linda y tú eres especial y tú también, mariquita, por si acaso, ¿no? Y está exhibiendo a cada rato su billetera y sus tarjetas, pero que cuando las chicas se ríen de él no le hace caso, pues se queda como un estropajo, ¿no? Comportamiento y aspecto marcados por deseo inapropiado de seducir y una preocupación excesiva por el aspecto físico. Los trastornos por uso de sustancias, ¿no? Bonita por acá, señalar la falsa en relación con el delirium tremens. ¿Por qué le hemos puesto acá? Porque muchas veces las personas que tienen trastornos de personalidad suelen acudir al consumo de alcohol como quitapesares. La máxima intensidad del delirium tremens, con el que lo van a molestar a cada rato en la emergencia, puede ser entre las 48 y 72 horas, dura más de 6 días y hay que buscar causas asociadas en ese caso, suele estar precedido de un síndrome de abstinencia grave o tardío con crisis convulsivas, requiere el traslado para tratamiento en unidad psiquiátrica o la mortalidad es del 20%. El delirium tremens, una vez estabilizado, requiere aislamiento en una unidad psiquiátrica. En el delirium recordemos que hay deterioro de la conciencia y de la atención, distorsiones de la percepción, alucinaciones e ilusiones, sobre todo visuales en este caso, deterioro del pensamiento abstracto y la capacidad de comprensión, deterioro de la memoria inmediata y de la reciente, trastornos psicomotores, trastornos del ciclo sueño-vigilia, trastornos emocionales como miedo, irritabilidad, euforia, apatía o perplejidad. Para acabar, la encefalopatía de Wernicke, que es frecuente en el consumo de alcohol. El mejor tratamiento es con benzodiazepinas, presenta síntomas de abstinencia asociados, a veces es evidente con psicosis de Korsakoff o hay alteraciones de motilidad con ataxia o confusión,
o no es necesario dar tiamina. En realidad, en la encefalopatía de Wernicke no es necesario dar tiamina. ¿Por qué? Hay confusión, hay pérdida de control de coordinación muscular con ataxia y temblor en las piernas, cambios en la visión con nistagmos frecuentes y el déficit no es por tiamina sino por B1. En Korsakoff puede haber otras cosas, ¿no? En Korsakoff, en los alcohólicos, puede haber un fallo de memoria de fijación y evocación con confabulaciones. El Korsakoff es reversible con tiamina. Si hay disulfiram, los pacientes que toman alcohol pueden probar pueden usarlo para probar a ver si les hace efecto el disulfiram o que es un medicamento aversivo por el consumo del alcohol. La reacción a disulfiram puede ser mortal, y a un paciente que es alcohólico, que toma disulfiram para evitar el consumo y tiene rubefacción en cafecel corporal, se le debe administrar difidramina. La falsa es esta, el síndrome de Korsakoff reversible con tiamina. El Korsakoff es la pérdida de memoria episódica de las experiencias vividas por ausencia esta vez de B1 inducida por alcohol y malnutrición. Hay pérdida neuronal, hay gliosis, hay hemorragia en los cuerpos familiares, hay amnesia anterógrada y recuerdos explícitos. Hay amnesia retrógrada, problemas sensoriales y motores, además hay riesgo de muerte y muchas veces hacen confabulación. Las lagunas que tiene el paciente en la memoria pueden ser rellenadas con falso recuerdo y muchas veces ellos ni cuenta se dan. Ahora, van a encontrar también gente que se intoxica por cocaína. ¿Y qué es lo que no encontramos en la intoxicación por cocaína? Midriasis, síntomas maníacos, hipotensión arterial, taquicardia o agitación psicomotriz. Lo que no encontramos es hipotensión arterial. Recordemos que la cocaína es más bien un estimulante. Si estimula, vamos a encontrar a un paciente agitado, eufórico, casi embriagado, con pupilas dilatadas, más bien con aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, sudoroso, confuso, tembloroso. Muchas veces puede haber infartos, puede haber ACVs, puede haber arritmias y muerte repentina. Si encontramos un paciente joven en el servicio de urgencia que dice que lo persiguen unos asesinos para matarlos y encontramos estos datos: hipertermia, presión arterial elevada para un hombre joven, 110 pulsaciones por minuto, sin otros hallazgos, y le dicen que este hombre usa drogas, ¿qué es lo más probable que haya usado? Alcohol, cocaína, diazepam, heroína o fenobarbital. Como ustedes pueden deducir de la lámina anterior, lo más probable es que sea cocaína. ¿Por qué? Por todos los síntomas de estimulación, pero además porque dentro de los síntomas de intoxicación están las ideas paranoides de persecución, ¿no? El miedo, la noica que dicen los adictos. Esto puede disparar las reacciones de agresión, de rabia y de cólera por el temor a ser perseguidos. Ahora, también nos llegan los borrachines. ¿Qué será cierto y qué no? A partir de los 100 miligramos por decilitro de etanol en sangre, riesgo de coma. Las alcoholemias superiores a 600 miligramos por decilitro se consideran potencialmente letales. Los efectos del etanol sobre el sistema nervioso no se correlacionan por su concentración sanguínea. El coma etílico puede ocasionar hiperventilación, hipertermia, alcalosis respiratoria, o la broncoaspiración del contenido gástrico es una complicación poco frecuente. En realidad, las alcoholemias superiores a 600 miligramos se consideran potencialmente letales. Recuerden, 0.2 o 0.3 gramos por litro producen euforia, desinhibición, retraso en el tiempo de reacción. 1.5 gramos por litro, clara intoxicación, marcha vacilante, diplopia, disartria, taquicardia, poliuria, hipotensión, náuseas, vómitos, en fin. 3 gramos por litro, estupor y coma. 4 a 5 gramos, probablemente muerte por hipoglucemia, por depresión respiratoria, por hipotermia también. Por eso en las alturas se ve tanto borrachito que muere en la calle por hipotermia. ¿Cómo conseguimos esto? 20 gramos de alcohol, la concentración en sangre en torno a 0.5 gramos por litro, se encuentran con 400 mililitros de cerveza, 200 de vino o 50 de whisky. No es mucho.
50% de producción de accidentes de tránsito. Desgraciadamente es un buen ansiolítico, por eso es que la gente dice que se lo toma para dar valor. Pero cuando hay intoxicación, hay muertes frecuentes también por aspiración.